¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri, que se encuentra fuera de la ciudad de Washington. Vamos a hablar de varios temas. Primero les quiero dar la bienvenida a los invitados el día de hoy al programa. Pedro Burelli, analista político venezolano, gracias por estar con nosotros. Raquel Góos, de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida. Gracias. Y por supuesto Rubén Barrera, de la Agencia de Noticias de México, Notimex. Bienvenidos a los tres. Gracias. Comencemos por Venezuela, donde se realizó, después de 100 días de protestas, este referéndum para poder dar marcha atrás, el referéndum impulsado por la oposición en contra de la decisión del gobierno venezolano de llevar adelante esta asamblea constituyente. Una participación masiva, más de 98% del voto ha sido en favor de la gente que está en contra de la decisión del presidente Maduro de llevar a cabo esta asamblea constituyente que está convocada para el 30 de julio, una participación multitudinaria no solamente en Venezuela, sino de los venezolanos que están exiliados fuera de Venezuela en diferentes partes del mundo. Se hablan de 600 ciudades, alrededor de más de 100 países. El referéndum no es vinculante, es decir, los resultados son abrumadores, sin embargo, la oposición no necesariamente va a lograr torcerle el brazo al gobierno venezolano y el gobierno venezolano mantiene su posición de llevar a cabo esta asamblea constituyente. Sin embargo, tiene un efecto. ¿Qué es lo que tú ves, Pedro, después de este referéndum donde había una participación tan masiva de los venezolanos? El contexto de lo que vamos a ver, yo creo que hay que ir atrás cuando la oposición gana con una mayoría bastante importante la Asamblea Nacional en diciembre del 2015. Mucha gente pensó que eso iba a obligar al gobierno a negociar, ahora en una especie de cogobierno, cohabitación, y eso no se dio. No se dio porque simplemente esa no es la naturaleza del gobierno. Negociar, entregar, compartir, conciliar, no tiene nada que ver con la naturaleza de un gobierno cada vez más acorralado. Por lo tanto, si vimos lo que ocurrió de ese momento para acá, podemos predecir que en este momento ellos van a decir esto no es vinculante, esto no tiene sentido, esto es ilegal, esto se hizo sin el CNE. Por cierto, todas cosas que hacen más importantes el evento, porque esto se hizo en 15 días, se montó esta operación. 15 días sin participación del órgano electoral, sin participación de las Fuerzas Armadas, sin maquinaria electrónica, sin publicidad. Lograste esto, es decir, se lograron 7.200.000 votos hasta ahora, que van en el cómputo casi total, pero todavía falta un poco más, en 14.000 puntos de votación, cuando ese monto se lograba en 45.000 votos en las elecciones normales. Es decir, hay que dimensionar esto. Ahora, hoy viene a las 12:30 la posición de la Asamblea Nacional, que es la convocante. Y ellos tienen tres cosas que hacer. Uno, decir, esta Asamblea Nacional Constituyente se tiene que parar. Dos, las Fuerzas Armadas tienen que, de una vez por todas, obedecer la Constitución. Y tres, la parte más complicada, se está llamando a la conformación de un gobierno de unidad nacional. Para esas tres preguntas, que son elementos de lo que fue esta consulta, se obtuvo una mayoría importante, un número importante de votos. Ahora, yo lo que creo que vamos a ver es un choque de trenes, donde el tren de la oposición es ahora más grande y el tren del gobierno o del régimen es mucho más pequeño. Pero choque va a ser, es decir, esto va a ser particularmente duro. Yo veo que la primera decisión que tomarán es la destitución del Tribunal Supremo. Vendrá después la destitución del Consejo Nacional Electoral y un poco el comienzo de la reconstrucción de una institucionalidad paralela. Porque obviamente una cosa es destituirlo y otra es que se vayan. Entonces nos vamos a encontrar que esto se va a llevar a un punto muy, muy fuerte. Ahora, al mismo tiempo agrégale la presión internacional, el mundo entero está viendo esto. Los presidentes que ya se han pronunciado, los gobiernos que se han pronunciado, le están pidiendo a Maduro que por favor elimine esta Asamblea Nacional Constituyente. Maduro obviamente sabe que la tiene perdida, porque estuvo dispuesto a negociarla. Hasta el viernes su representante en las negociaciones con la oposición, que es el presidente Rodríguez Zapatero de España, que es quien funge básicamente de su mediador, de su intermediario, porque no es, en el fondo es su representante más que otra cosa, estaba ofreciéndole a la oposición que el gobierno estaba dispuesto a eliminar la Asamblea Nacional Constituyente si ellos paraban esta consulta. Eso fue hasta el viernes en la noche, todavía tenían la intención de eso. ¿Por qué? Porque obviamente el presidente sabe que nadie va a participar en esta Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, el problema de él es cómo desmonta Maduro esta Asamblea Nacional Constituyente sin desboronarse de él totalmente. Entonces,
es la irracionalidad de quienes están hoy en el gobierno de Venezuela, que lo está llevando a una situación que es casi imposible, donde lo que uno se imaginaría que es algo consensuado, algo racional, algo donde se sienta en una mesa, bueno, aquí hay dos realidades que tenemos que conciliar, no lo van a hacer, y yo sí veo que esto va a ser una confrontación muchísimo más grande que la que hemos visto hasta este momento. Raquel, ¿tú crees que estamos entrando a un punto de inflexión en donde efectivamente la oposición gana más territorio a raíz de la participación abrumadora de los venezolanos? ¿O más bien estamos entrando a un punto de colisión en donde se puede entrampar el proceso de las negociaciones si es que se llegara a un caso de negociaciones entre gobierno y oposición? Bueno, creo que se trata un poco de las dos cosas. Creo que la oposición está ganando terreno en cierto sentido y la prueba fue lo que ocurrió ayer. Es un símbolo, un signo de fortaleza por parte de la oposición, que no demuestra de qué manera la oposición va a gobernar después en caso de que consiga sustituir al gobierno de Maduro en las instituciones, pero sí demuestra que tienen, digamos, el favor de una gran parte del pueblo en su objetivo. Pero sin embargo creo que va a ser más significativo cómo desarrolla el tema de la Asamblea Constituyente el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, que cómo se ha ejecutado este referéndum no vinculante, porque siempre al contar con, digamos, al hacerse desde un punto, desde fuera de las instituciones, porque evidentemente están manejadas por el propio gobierno de Maduro, siempre existe la justificación de que esto no se puede comprobar porque aquí no hay nadie revisando los números. Bueno, es un argumento muy sencillo de esgrimir por parte del gobierno de Maduro. Sin embargo, creo que si él convoca esa asamblea constituyente, si él se enfrenta a los votos y los votos de la gente no hay participación, no acuden a apoyar esa consulta, ahí sí va a tener, como decía Pedro, un reto muy difícil de superar, cómo argumentar que esto que estás haciendo no lo respalda tu pueblo. Veremos a ver cómo se soluciona eso. Por otra parte, sí creo que se ha llegado a un punto de inflexión porque ya no hay manera de desatascar esto. ¿De qué manera vamos a salir de estas circunstancias en Venezuela? Es muy complicado de asimilar. Veremos a ver qué sucede en los próximos días. Creo que la fecha clave sí va a ser el 30 de julio más que la fecha de ayer. Se acerca la fecha, Rubén, de la convocatoria que hizo el gobierno de Maduro para esta Asamblea Constituyente. Algunos presidentes se han expresado de manera muy clara, el caso peruano, el caso de Colombia y otros presidentes en la región, pero la respuesta y la reacción en América Latina ha sido muy tibia desde el comienzo frente a Venezuela. En el caso particular de Venezuela, en el caso, perdón, concreto de Colombia, se ha dicho este fin de semana a través del Financial Times que ahí existe la posibilidad que la visita del presidente Juan Manuel Santos a La Habana para conversar con Raúl Castro no es solamente sobre los temas comerciales, extensión de los lazos bilaterales en tema comercial, sino para tocar puntualmente el tema de Venezuela y que la intención sería persuadir a Raúl Castro para que intervenga en la crisis venezolana y para que de pronto hable con su par Maduro y le convenza de que no tiene sentido hacer esta asamblea constituyente. ¿Será posible que Santos tenga ese tipo de influencia dentro de Raúl Castro y que Raúl Castro quiera hacer esto? Bueno, yo primero anotaría algunas cosas con respecto a la jornada de ayer, ¿no? Me parece que lo que sucedió ayer fue más que nada una victoria moral de la oposición. Y esta victoria moral creo que va a tener un peso el día de la Asamblea Constituyente, retomando un poco lo que decía Raquel en cuanto a los números, ¿no? Digo, cuando se haga el contraste de 7.2 millones de venezolanos hasta ahora que participaron en esta asamblea con, no sé, la otra cantidad en este momento es un signo de interrogación, no sabemos cuál va a ser la participación. Pero obviamente a juzgar por el volumen de gente que participó ayer, se antoja un poco difícil que la convocatoria del 30 de julio vaya a superar lo que vimos ayer, no solamente dentro de Venezuela, pero fuera de Venezuela. Con respecto a las gestiones que otros países de la región están llevando a cabo, en el caso del presidente Santos, yo diría... No sé si es que de alguna manera el Nobel de la Paz le ha conferido poderes sobrenaturales y una capacidad fuera de este mundo para lograr convencer al régimen cubano, o en este caso a Raúl Castro, de que él a su vez llame al presidente Maduro a reflexionar y obviamente a cambiar su actitud con respecto a la constituyente. Yo en este caso, más allá de que si hay estas gestiones, o sea,
no, mejor dicho, no hay nada que le impida al presidente Santos hacer estas gestiones, si es que el reporte del Financial Times prueba ser preciso. Pero la pregunta que tengo es, ¿a cambio de qué Maduro estaría dispuesto a escuchar a Raúl Castro para ceder, para cambiar? O sea, generalmente los gobiernos, y creo que tú hablabas de algo, Pedro, ¿no? Esta negociación que había todavía hasta el viernes entre Zapatero. Estábamos hablando de una negociación donde iba a haber concesiones de las dos partes, ¿no? Lo que se me antoja, la pregunta que tengo es, bueno, ¿qué le podría dar Cuba, si es que Cuba tiene algo que ofrecerle al régimen de Maduro, para hacerlo cambiar de parecer? Y hasta ahora yo creo que es al revés. En realidad, hasta unos años antes, antes de que se vinieran abajo los precios del barril, la dependencia era de Cuba sobre Venezuela. No, pero yo no creo nunca eso. Yo creo que el control, el gobierno de Venezuela, el régimen de Venezuela opera a control remoto desde Cuba. Y yo creo que esta Asamblea Nacional Constituyente es una idea de Cuba y la ponen en manos de Elías Agua, que es el títere fundamental de ellos allá, por lo cual yo sí creo que es importante decirle, mira, esto les salió mal, esto es una jugada mala. Parte de la pelea que hay dentro del régimen tiene que ver con quienes hoy en día le están echando la culpa a Cuba por haber forzado esta decisión. Entonces la pelea interna en el pequeño grupo que está en la cúpula del poder en Venezuela ha tenido que ver con esto. La negociación y las negociaciones de Zapatero van en esa línea. Es decir, cuando Zapatero está diciendo, es lo que está diciendo, mira, hay mucha gente dentro del gobierno que está dispuesto a cederlo, pero por favor, ustedes cedan algo para que entonces sea cada quien cedió algo. Pero el mismo hecho que Zapatero estaba presentando el abandono de la Asamblea Nacional como representante, no es que él es un mediador que se le ocurrió esa idea, él es un representante del gobierno de Maduro y habla por un grupo que se dice más suave dentro del gobierno de Maduro. Entonces, eso te implica que aquí hay una pelea bastante fuerte y los dedos, en la información que yo tengo, que no es del Financial Times, sino de un poquito de fuentes quizás mejores, es que la pelea dentro del Palacio de Gobierno es apuntándole el dedo y echándole la culpa a Cuba por haber tenido esa idea y haber forzado que se introdujera esto como una idea para hacer un último grado de conversión de Venezuela al comunismo, como lo llaman, a un sistema comunal. Nos encantaría seguir hablando del tema, pero me indican que tenemos una pausa comercial. Ya volvemos después de esto. Bienvenidos otra vez a Club de Prensa. Bueno, vamos a tocar ahora en este segunda parte del programa el tema que les consume a los periodistas en Washington todo el tiempo, que es el tema de la situación del presidente Trump, que cada vez se complica más desde que inició su gestión en enero de este año. La popularidad del presidente Trump está cayendo desde el 21 de enero, el 21 de julio va a cumplir 6 meses de gobierno, y los últimos sondeos indican que la aprobación del presidente cada vez cae y su nivel de gestión es más cuestionado a nivel público. El último sondeo de la cadena ABC y el Washington Post dice que 48% de los estadounidenses desaprueban la gestión de Trump, 36% aprueban, comparado con el 42% que lo hacían en abril. ¿Cómo ven la situación de Trump? ¿Le hace mella o no le hace mella los escándalos de que su propio hijo y la gente de su círculo tuvieron estos contactos con Rusia? ¿O eso realmente no importa y las encuestas simplemente son una cosa paralela, pero no le afectan realmente al presidente? Bueno, primero, parece que fuera muchísimo más tiempo el que lleva en el poder. Entonces, el proceso de desgaste de la sociedad no hay que verlo con 6 meses. Esto pareciera que lleváramos año y medio de esta lucha permanente, de esta noticia donde el presidente está 24 horas al día en la sopa de todo el mundo. Yo creo que eso es peligrosísimo, porque a veces esa omnipresencia también lleva a la gente a tomar decisiones más rápido y a hartarse más rápido. Yo creo que ese hartazgo que las encuestas están reflejando es producto de su incapacidad y su absoluta incontinencia verbal. Ahora, tampoco ha hecho nada. Entonces, al final también a los 6 meses la gente sí empieza a decir, vamos a ver el listón, aquí no se aprobó la ley, el tema sanitario, no ha habido ningún tema en el tema fiscal, no se nota el impacto de inversión en el sector público, en la infraestructura, que era la gran cosa que se hablaba, y sí, lo que está en la concentración de todo el tiempo es la ofensiva permanente y la defensiva, el juego, el Twitter, todo eso. Yo creo que lamentablemente
esto debería ser un punto interesante para Trump pararse, hacer una evaluación y darse cuenta que ha fallado comunicacionalmente. Lo que le funcionó para esa campaña electoral y ganar no le está funcionando como gobernante. Las expectativas son muy distintas y no la está satisfaciendo. El tema de Rusia es algo totalmente autoinfligido, porque es simplemente la consecuencia de mentiras. Y aquí, una vez que le pierden la credibilidad, se pierde la credibilidad, esa es la más difícil de recuperar, porque todo el mundo empieza a dudar de cada cosa que pasa. Y lamentablemente en este caso, al estar involucrado la familia, el estilo personal de manejar él, un poco el nepotismo, esa cuestión un poco medieval de la corte de Trump, yo creo que creo yo que es irrecuperable. Los costos para él son mucho más cercanos, porque normalmente tú puedes votar a un asistente, no puedes votar a tu hijo, no puedes votar a tu yerno, porque votas a tu yerno, votas a tu hija. Él se ha enredado en un estilo, digo, medieval, personalista en el siglo XXI, donde todos estamos viendo lo que ocurre. Raquel. Bueno, a raíz de lo que dice Pedro, que estoy totalmente de acuerdo, creo que además se trata de una cuestión de que él no es consciente de lo que él está analizando. O sea, Trump no ve cuáles son sus errores. ¿No ve el programa? No ve el programa, desafortunadamente, igual si nos escuchara, pero aparte no ve cuál es el problema que tiene. Él insiste una y otra vez. Esta mañana volví a tuitear, no, la reunión que tuvo mi hijo la hubiéramos tenido todos, cualquier congresista. No, señor, no hubiera sido así, no insista en la mayor. Y creo además que se está enredando en esa reflexión. El fin de semana pasado él mismo se ponía a escribir en Twitter, no, es que así gané las elecciones, entonces así me voy a defender de esto. No. Esto no funciona así y creo que va a tener sus consecuencias. El hecho de que esté ampliando el equipo legal, que eso no es una decisión suya, sino de sus asesores, evidentemente denota que la gravedad del asunto es cada vez mayor. Y el problema está en que no solamente él tiene unas características como presidente y él toma unas decisiones y tiene un estilo medieval, que me ha gustado mucho esa reflexión, sino que además su hijo, por lo menos su hijo, Kushner, el cuñado el yerno puede que sea un poquito más inteligente, pero el hijo ha demostrado que evidentemente le falta cierta inteligencia en sus acciones. Y a los editoriales de la semana pasada le llamaban abiertamente idiota. O sea, lo que hizo la semana pasada no tiene precedentes. Con lo cual creo que no hay vuelta atrás, creo que el desgaste, como decía Pedro, va a aumentar de manera exponencial. Y han pasado 6 meses y no ha pasado nada más que el cansancio. Rubén. Bueno, yo creo que efectivamente, digamos, el cansancio es un factor, pero yo siento que hasta ahora ese cansancio no le ha hecho mella. Creo que estamos ante una suerte de un presidente teflón, nada se le pega, porque digo, los escándalos van y vienen y él sigue ahí. Y, por ejemplo, a veces olvidamos algunos aspectos que de alguna suerte podremos decir las encuestas, hubo 2 encuestas que se dieron a conocer ayer, aluden. Y uno de ellos, efectivamente, el nivel de aprobación que tiene es el más bajo en 70 años, el más bajo que un presidente ha registrado en 70 años. Pero a la vez, no olvidemos que en los condados donde él ganó en noviembre pasado, ha habido una disminución del apoyo, pero en este momento 50% de los electores en esos condados siguen apoyándolo. Y lo que hemos visto es que este presidente, por ejemplo, no tuitea para la totalidad de los estadounidenses, no habla para la totalidad de los estadounidenses, habla para el 38% de quienes votaron por él en noviembre pasado y que siguen firmes. Yo sigo me llama mucho la atención, me sorprende un comentario de una simpatizante de Trump que fue entrevistada hace unas semanas atrás, donde decía, bueno, lo elegimos como nuestro presidente y tenemos que creer en lo que él diga, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántas de esas personas como esas mujeres existen en esa base de 38%, que es la base dura? Y creo que esto también, el hecho de que él mantiene un sólido apoyo en este porcentaje del electorado estadounidense, ayuda a entender el silencio de los republicanos en el Congreso. Hasta ahora lo que hemos visto, y sobre todo a partir de este último incidente en la trama rusa, es las críticas en contra de él han venido de comentaristas de corte conservador. Pero el liderazgo republicano en el Congreso y la mayoría de los legisladores republicanos han decidido guardar silencio. ¿Por qué? Porque creo que están conscientes de que el presidente todavía tiene
una sólida base de apoyos. Y no recordemos que en poco menos de 2 años estaremos entrando a elecciones de medio término y muchas de esas gentes están precisamente, o yo diría que Poco menos varios de esos, menos de un año. Casi un año ya estamos. varios de esos legisladores están viendo hacia esa fecha. Bueno, nos toca ir a un corte comercial, ya regresamos. Bienvenidos al Club de Prensa otra vez, se nos acabó el tiempo. Gracias a los tres por estar en nuestro programa del día de hoy. Continúen con sintonía de NTN 24.